Hola amigos, bienvenidos al episodio 1549 de Coaching and Tips por Telegram, en donde nos sumergiremos en las enseñanzas del Dr. David Hawkins, presentadas en su libro Dejar ir, el camino de la liberación. Hoy vamos a explorar una idea que suena increíblemente simple, pero que es, profundamente retadora: el mecanismo de dejar ir. Todos sabemos lo que es lidiar con sentimientos difíciles: la ansiedad antes de una presentación, el enojo que queda después de una discusión, esa tristeza que a veces no sabemos ni de dónde viene. Claro. Nuestra reacción casi automática es luchar contra ellos. Intentamos reprimirlos, distraernos o a veces explotamos. Pero la propuesta de este libro es radicalmente distinta. ¿Y si la solución no fuera luchar, sino rendirse? Exactamente. Y esa palabra rendirse es clave. En nuestra cultura a menudo suena a derrota, ¿no? Pero Hawkins la replantea por completo. Totalmente. Totalmente. No se trata de rendirse ante una situación externa, sino de dejar de luchar contra una emoción interna. Él no propone una nueva técnica para gestionar o controlar la ansiedad. ¿Qué es lo que siempre oímos? Exacto. Él propone un mecanismo para disolverla desde la raíz, liberando la enorme cantidad de energía que usamos para mantenerla a raya. Es una herramienta que, según él, todos poseemos, pero que hemos olvidado cómo usar. Me gusta esa idea de que es algo que hemos olvidado. Entonces, antes de aprender a usarla, quizá deberíamos ver qué es lo que estamos haciendo mal. El libro es muy claro al identificar las 3 estrategias, fallidas, que usamos casi por defecto. Así es, y reconocerlas en uno mismo es el primer paso. La más común, por lejos, es la supresión o represión. Es el clásico: no pienses en eso, sé fuerte. Guárdatelo para ti. Justo. Consciente o inconscientemente, empujamos el sentimiento hacia el sótano de nuestra mente y cerramos la puerta. El problema, claro, es que esa energía no desaparece. No se va a ningún lado. Para nada. El cuerpo tiene que contenerla. Y eso exige un trabajo fisiológico constante. Pensemos en ello como mantener un músculo tenso durante horas, día tras día. Agotador. Eventualmente, esa tensión crónica se traduce en síntomas muy reales: migrañas, tensión en el cuello, en la espalda, problemas digestivos, insomnio, hipertensión. El cuerpo siempre lleva la cuenta. Es como intentar mantener una pelota de playa sumergida en una piscina. Requiere un esfuerzo constante y tarde o temprano la pelota sale disparada con una fuerza inesperada, ¿no? ¡Qué buena analogía! Y a menudo en el peor momento. Y eso nos lleva al segundo mecanismo, que es la expresión. A veces esa pelota sale disparada en forma de desahogo. Cierto. La expresión, el ventilarlo todo, puede sentirse como un alivio momentáneo. Y bueno, a veces es necesario. Pero Hawkins advierte que cuando la expresión viene de un lugar de ira o de resentimiento sin filtro, a menudo perpetúa el ciclo. Claro. Se grita, se culpa, y eso puede generar más conflicto, más culpa, más resentimiento en los demás y en uno mismo. Solo se está moviendo la energía negativa de un lado a otro, no disolviéndola. Es un alivio temporal, que a menudo tiene un costo a largo plazo en nuestras relaciones. Y el tercer mecanismo, el escape, me pregunto si no es el más insidioso de todos en nuestro mundo moderno. Porque la supresión se siente insana y la expresión explosiva es obviamente problemática. Pero el escape, trabajar hasta tarde, hacer un maratón de series, scrollear sin fin en redes sociales, a menudo se disfraza de otra cosa. Totalmente. Lo llamamos ambición, productividad o hasta autocuidado. Hemos normalizado e incluso glorificado lo que Hawkins llamaría un mecanismo de afrontamiento disfuncional. Has dado en el clavo. Las líneas se han desdibujado por completo. La clave que él señala para diferenciar es la intención detrás de la acción. ¿La intención? Sí. ¿Estoy haciendo esto por un disfrute genuino, por recreación, por conexión? ¿O lo estoy haciendo para evitar el silencio, para no tener que estar a solas con mis propios sentimientos? ¡Qué pregunta! Hawkins argumenta que, para la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo es lo segundo. Existe un miedo casi universal a enfrentarse a uno mismo, incluso por un instante. Entonces, si suprimir, expresar sin control y escapar son como poner una curita sobre una herida que necesita sutura, eso nos lleva a la pregunta inevitable:
cómo es realmente suturar la ida. Exacto. Si esas son las herramientas equivocadas, ¿cuál es la correcta? Y la herramienta correcta, según Hawkins, es profundamente contraintuitiva para nuestra mente, que está entrenada para hacer cosas. No se trata de hacer algo más, sino de hacer menos. ¿Hacer menos? Se trata de permitir que la emoción simplemente esté ahí. Y esto se conecta con la idea más provocadora de todo el libro, el verdadero origen de nuestro estrés. De acuerdo, detengámonos aquí porque esta idea lo cambia todo. Siempre culpamos a factores externos. El tráfico me estresa, mi jefe me hizo enojar. Esta situación me da ansiedad. Es lo normal, sí. Pero Hawkins le da la vuelta a esa lógica. Un momento, déjame entender esto bien. El libro está diciendo que cuando mi jefe me grita y yo me enojo, la ira ya estaba dentro de mí. Exactamente. Eso suena como una píldora difícil de tragar. Se siente casi como culpar a la víctima. ¿Cómo se justifica eso? Es una objeción totalmente válida y es la resistencia inicial que casi todo el mundo tiene. Su argumento es este. Los sentimientos que no hemos procesado y que hemos reprimido a lo largo de nuestra vida se acumulan en nuestro interior como vapor en una olla a presión. Ok. La energía está ahí, contenida, buscando una salida. El evento externo, el jefe que grita, el coche que se nos cruza, no crea la presión. Simplemente aprieta la válvula de escape. Es solo el disparador. Es solo el disparador, no la causa. La magnitud de nuestra reacción emocional es proporcional a la cantidad de presión que ya teníamos acumulada dentro. Por eso dice esa frase tan potente. No es el estímulo externo lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Precisamente. Cuanto más hemos dejado ir en nuestro interior, o sea, cuanta menos presión acumulada tenemos, menos reactivos somos al mundo exterior. El mismo comentario de una persona puede arruinarle el día a alguien Y a otra ni le afecta. y no afectar en lo más mínimo a otra. La diferencia no está en el comentario, sino en el estado interior de cada quien. Exactamente. Por lo tanto, cuando decimos, él me hizo enojar, desde esta perspectiva, en realidad estamos proyectando la responsabilidad de un sentimiento que es nuestro, La ira ya estaba ahí, latente. esperando una excusa para salir. Y esto nos lleva a otra idea que puede sonar un poco extraña al principio. Lo semejante atrae a lo semejante. Sí, hablemos de eso, porque mucha gente podría oír atraer energía y pensar que suena un poco místico o esotérico, Puede sonar así. hablando en realidad de un bucle de retroalimentación psicológica. Si yo estoy constantemente proyectando miedo o enojo, la gente a mi alrededor reaccionará a eso, ¿no? Claro. Probablemente a la defensiva o con cautela, lo que a su vez validará y reforzará mi enojo y mi miedo inicial. Es menos una cuestión de energía cósmica y más una profecía social autocumplida. Es una forma excelente y muy práctica de verlo. Hawkins lo describe en términos de campos de energía vibratoria, pero el efecto psicológico y social es exactamente ese. Ajá. Si vivimos con un fondo de resentimiento, tendemos a interpretar las acciones ambiguas de los demás como ofensas, lo que genera más situaciones de conflicto y, pues, alimenta nuestro resentimiento. Y al revés. Y al revés, si vivimos desde un lugar de paz, es más probable que demos el beneficio de la duda, que respondamos con calma y que por lo tanto generemos interacciones más pacíficas. No es magia, es que nuestro estado emocional interno se convierte en el filtro a través del cual experimentamos e interactuamos con el mundo, y el mundo a su vez nos responde en consecuencia. De acuerdo. Creo que el por qué está claro. Hemos reprimido emociones, eso genera una presión interna y los eventos externos solo son el detonante. Así que la solución es liberar esa presión. Exacto. Hablemos del cómo. ¿Cómo se ve esto en la práctica, en medio de un momento de pánico o de furia? Lo sorprendente es la simplicidad del mecanismo. No es fácil, pero es simple. El primer paso es simplemente ser consciente del sentimiento. En lugar de ignorarlo o distraerse, simplemente reconocerlo. Ok, estoy sintiendo una gran ansiedad en el pecho. Dejar que surja sin luchar contra él. Y el segundo paso, que creo que es la verdadera batalla, es no resistirse. No condenarlo, no juzgarlo como malo o débil, no tenerle miedo y sobre todo no intentar analizarlo o cambiarlo en ese momento. Ese es el más difícil. Es simplemente abandonar todos los juicios y el comentario mental sobre la emoción. Nuestra mente quiere inmediatamente contar una historia sobre el sentimiento,
Pero la instrucción aquí es dejar la historia a un lado y solo quedarse con la sensación física. Exacto. Ese es el núcleo de la práctica. Y eso lleva al tercer paso. Permitir que la sensación simplemente esté ahí y siga su curso natural. Es como observar una nube oscura pasar por el cielo. Me gusta esa imagen. No somos la nube, somos el cielo que la contiene. Nos mantenemos como el observador, el testigo del sentimiento, sin identificarnos con él. Y al hacer esto, al permitirle existir sin resistencia, la energía que lo alimenta comienza a agotarse, se queda sin combustible. Y el cuarto paso es que al hacer esto repetidamente, la energía detrás del sentimiento se libera permanentemente. El libro aclara que con emociones muy profundas o patrones muy arraigados, puede que tengamos que hacerlo muchas veces, ¿no? Claro, no es una solución mágica de una sola vez. Es una práctica continua, como una higiene nocional. Totalmente. Y es crucial entender que no se trata de pensar en el proceso. Hawkins insiste, todos los pensamientos son resistencias. La mente quiere analizar, entender, debatir. Pero este es un proceso de sentir, no de analizar. Es rendirse a la experiencia sensorial del momento. Hay un ejemplo en el libro que ilustra esto de una manera increíble. Me recuerda a cuando busco mis llaves desesperadamente, solo cuando ya voy tarde. El pánico anula por completo mi memoria. A todos nos ha pasado. Y en el momento en que me detengo, respiro hondo y suelto el pánico, casi siempre recuerdo que están en el bolsillo de la otra chaqueta. Es el mismo principio en miniatura. Es una analogía perfecta. El ejemplo del libro es el de un hombre que no podía encontrar su pasaporte justo antes de un viaje importante. Su mente estaba en una espiral de pánico. Voy a perder el vuelo, el dinero, todo se va a arruinar. La típica avalancha de pensamientos catastróficos que todos conocemos. Exacto. Pero en lugar de seguir luchando con esos pensamientos, decidió aplicar la técnica. Se detuvo y se preguntó, ¿cuál es el sentimiento de fondo que estoy ignorando aquí? ¿Qué hay debajo de toda esta ansiedad? Y para su sorpresa descubrió que el sentimiento principal no era la ansiedad por el viaje. Aquí está la clave. La ansiedad era solo la punta del iceberg. Lo que encontró debajo era otra cosa. Era dolor. El dolor profundo por tener que separarse de un ser querido durante 2 semanas. Y debajo de ese dolor había miedo. Miedo a que la relación se debilitara por la distancia. ¡Wow! La ansiedad por el pasaporte era solo un síntoma, una distracción conveniente para no tener que sentir esas emociones mucho más vulnerables. Y aquí viene el momento revelador. En cuanto reconoció y se permitió sentir plenamente ese dolor y ese miedo subyacentes, sin juzgarlos, simplemente dejándolos estar, sintió una paz inmediata. ¿Y el pasaporte? Y al instante, como un flash, recordó dónde estaba. Estaba en un lugar tan obvio que solo un bloqueo mental masivo podía explicar por qué no lo había recordado antes. El bloqueo mental desapareció en el momento en que se liberó la carga emocional. Es un ejemplo perfecto de cómo las emociones reprimidas no solo bloquean nuestra paz interior, sino también nuestra capacidad cognitiva para resolver problemas simples. Ahora, esto suena increíble en ese ejemplo, pero en la vida real nuestra mente se resiste con uñas y dientes, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son esas barreras o resistencias más comunes que nos impiden simplemente dejar ir? Bueno, una de las principales es el miedo a no obtener lo que queremos. Creemos que si dejamos de desear algo con una intensidad desesperada, o si dejamos de preocuparnos por ello, entonces no lo conseguiremos. Ah, claro, como si la preocupación fuera productiva. Exacto. Estamos condicionados a creer que el sufrimiento, el esfuerzo y la preocupación son fuerzas productivas. La idea de que simplemente soltando el apego al resultado podríamos obtenerlo más fácilmente es totalmente contraria a nuestra programación. También menciona las creencias culturales que están muy relacionadas. Toda la ética del sin dolor no hay recompensa o que hay que luchar por todo. Estas ideas nos impiden aceptar un camino que podría ser más fácil, con menos resistencia. Vemos la rendición como una debilidad, no como una forma de poder inteligente. Otra resistencia enorme es pensar demasiado, como ya mencionamos. Intelectualizar el proceso. La mente quiere entenderlo, debatirlo, ponerlo en una caja conceptual, pero el mecanismo es sentir y soltar. Claro. No es un rompecabezas para ser resuelto por el intelecto. Es como bien dijiste antes, una ola para ser surfeada por el cuerpo y la conciencia.
Y hay una que me pareció muy útil para momentos de frustración. ¿Qué pasa si uno se siente atascado y siente que simplemente no puede soltar un sentimiento, que la resistencia es demasiado fuerte? El consejo para eso es simple pero genial. Te invita a dejar ir la resistencia a sentirte atascado. Aceptar esa sensación también. O sea, dejar ir el no poder dejar ir. Exacto. En lugar de luchar contra el no puedo soltar, simplemente permitir que la sensación de estar atascado esté ahí, sin resistirse a ella. Aplicar el mismo mecanismo al propio bloqueo. Y paradójicamente, al dejar de luchar contra la sensación de estar atascado, a menudo ésta se disuelve. Es como rendirse a la resistencia misma. Justo así. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que no somos víctimas de nuestras emociones ni del mundo exterior. El poder no reside en los eventos, sino en nuestra reacción interna a ellos. Ujú. La verdadera libertad no consiste en controlar el mundo para que se ajuste a nuestros deseos, sino en dominar nuestro mundo interior para poder fluir con el mundo tal como es. Al liberar la carga emocional acumulada, no solo cambiamos cómo nos sentimos, sino que fundamentalmente cambiamos nuestra experiencia de la vida. La propuesta es dejar de gestionar el humo y empezar a apagar el fuego. Quizás la próxima vez que surja una emoción fuerte y desafiante, en lugar de que la primera pregunta sea ¿qué debo hacer al respecto? Claro, ¿Qué pasaría si la primera pregunta fuera ¿qué es lo que me estoy negando a sentir en este momento? un cambio de perspectiva total. Esperamos que esta exploración les haya sido de utilidad. Si es así, no duden en compartirla con amigos o familiares a quienes pueda interesar. Y para más información, o si se requiere atención personalizada, pueden acudir a nuestro canal de Telegram y contactar con Ari Shemoth. Hasta la próxima.